Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 28 al 31, en la Nueva Versión Internacional. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén y amén. A través de este mensaje te estaré enseñando a la luz de la palabra de Dios algunos pasos para renovar nuestras fuerzas en Dios. Algunos pasos para renovar nuestras fuerzas en Dios. El primer paso se llama confianza plena en Dios. Confianza plena en Dios. Y dice la palabra ahí mismo en el libro del profeta Isaías 40, en el verso 31, repito, Nueva Versión Internacional, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Tenemos que entender que el enemigo buscará distorsionar nuestra confianza en Dios de la misma manera en que lo hizo con Adán y Eva. Si tú lees Génesis capítulo 3, verso 1, entonces tú encuentras una frase tremenda que le dijo el enemigo a Adán y a Eva. Con que Dios os ha dicho. Con esta mentira, él consiguió que ellos le abrieran las puertas de su corazón y lo dejaran entrar. El enemigo sabe que si logra debilitar nuestra confianza plena en Dios, pues ya va a menguar nuestra fe y nos va a quitar la fuerza. Por eso el segundo paso que se une a este primero, renovar nuestra mente, la necesidad de renovar nuestra mente para poder confiar plenamente en Dios. Entonces dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 2, en Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando hablamos de renovar nuestra mente, hablamos también de no permitir el espíritu de la queja y de la murmuración en nuestras vidas. Por eso dice la palabra ahí mismo en Isaías 40, en el verso 27 al 28. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, dices. Mi Dios ignora mi derecho, dices. Y entonces pregunta el Señor, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón a lo que el enemigo quiere colocar en nuestra mente, dejamos que él nos venda la idea de que Dios no nos escucha, de que Dios no va a responder a nuestra oración, de que Dios no tiene el poder de sacarnos de nuestras crisis.
de que Dios no nos va a defender, de que lo que Dios dice es mentira, porque eso es lo que le estaba diciendo a Adán y a Eva. ¿Cómo así? Dios es un mentiroso. Eso no es cierto. ¿Qué hizo el enemigo? Poner en duda la palabra, la promesa, el mandato divino. Inmediatamente nosotros permitimos este tipo de pensamientos en nuestra mente y corazón, entonces comenzamos a menguar, comenzamos a debilitarnos espiritualmente, damos lugar a la duda, ya no vemos a Dios como el Todopoderoso, el Dios que me ayuda. Es entonces que comenzamos a permitir en nuestras vidas otro tipo de pecados abominables, como lo son la idolatría. Esa duda y esa desconfianza se van traduciendo en algo que nosotros comenzamos a expresar con nuestras palabras y con nuestro estilo de vida. Nos comenzamos a apartar de Dios, ya no nos congregamos, empezamos a permitir el pecado en nuestras vidas. Un reflejo de esto es la murmuración, la queja, las palabras negativas, o sea, como dice el texto, el refunfuñar. ¿Qué es refunfuñar? Es hablar entre los dientes, es hablar en voz bajita. Entonces podemos declarar con la boca que Dios es poderoso, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en nuestra voz interior nos estamos diciendo otra cosa. O estamos murmurando con otras personas en secreto por allá, hablando cosas negativas, quejándonos, chismeando, etcétera. Todo esto lo usa el enemigo para hacernos menguar en nuestra fuerza, confianza y autoridad en Dios. Todo esto comienza a generar en nosotros un vacío espiritual que, repito, lo comenzamos a llenar con otras cosas, con otros dioses, o como le sucedió a Sansón, con dalilas que le quitan el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Entonces viene lo tercero. Lo tercero es tener cuidado con las dalilas. Esas dalilas que vamos permitiendo en nuestra mente y corazón nos van quitando la fuerza. Como a Sansón, el enemigo nos va asignando nuestra dalila. Esto quiere decir una persona, las circunstancias, los medios de información, entre muchas cosas más. Por eso hoy quiero invitarte para que tú te hagas con toda sinceridad la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu Dalila? Pregúntate eso, ¿cuál es mi Dalila? Esa Dalila que te anda diciendo que Dios no te va a ayudar, que Dios no peleará por ti, que Dios no te va a respaldar. Esas Dalilas que te están robando tu fuerza espiritual. Dalilas que van generando en nosotros un vacío donde ya Dios no está en nosotros. Y lo vamos reforzando, repito, con lo que vamos pensando, con lo que vamos declarando con nuestras palabras. Y es entonces que comenzamos a buscar llenar ese vacío de Dios con otras cosas, con otros dioses. Nos empezamos a refugiar en otras cosas, que fue lo que sucedió en estas cuarentenas. Amigos, vicios, las redes sociales, la televisión, cosas contrarias a lo que Dios desea, a la voluntad de Dios, y vamos abandonando la oración, el culto, hasta que volvemos a abrirle la puerta de nuestro corazón al enemigo. Es necesario entonces que entendamos que el enemigo, cuando quiere entorpecer la obra de Dios en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, él no busca cualquier pelagato, él no busca cualquier parroquiano, él busca esas mujeres y hombres de Dios, creyentes que están sirviendo a Dios, trayendo un despertar espiritual, esos que están siendo usados por Dios de una manera poderosa. Un ejemplo de esto, aparte del de Sansón, fue un hombre llamado Evan Roberts, un tremendo evangelista a través del cual Dios desató lo que se llamó el avivamiento de Gales.
Este varón llenaba los lugares donde él predicaba. La gente se quebrantaba, se arrepentía, eran confrontados con la palabra, se cerraban los bares, la gente dejaba de robar, de matar, la gente cambiaba. Esto habla de un poderoso mover espiritual de Dios a través de este varón. Pero ¿qué pasó? Apareció en la vida de este varón una mujer, una Dalila, que lo hizo dudar del llamado y ministerio que Dios le había dado. Lo hizo creer que lo que él estaba haciendo no era respaldado por Dios, sino que debía dejar de hacer la obra de Dios, ya que lo que estaba haciendo era llenando su ego. Esta mujer lo llevó a dejar de predicar, de ministrar, de hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Este varón prefirió darle más peso a las palabras del enemigo a través de esta mujer, y entonces dejó entrar la duda a su corazón y terminó por dejar atrás el llamado, el ministerio que Dios le había entregado. Evan Robert terminó su vida encerrado en un lugar por allá en el campo, totalmente aislado y anulado como persona. Por eso debemos cuidarnos de las personas cristianas, entre comillas, bien intencionadas, pero lo que son lobos disfrazados de oveja, que lo que hacen estas personas es apartarnos del propósito de Dios, de poner en duda el llamado y el ministerio que Dios nos ha dado, nos ha entregado. Muchas veces como creyentes e hijos de Dios, no nos damos cuenta de todo el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. En nosotros Dios ha puesto primeramente su Santo Espíritu, y a través del Espíritu Santo es que tenemos ministerios, dones, talentos, conocimientos, sabiduría, unción de Dios, pero el enemigo nos va metiendo en nuestras vidas, en nuestra mente, duda respecto a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En pocas palabras, va metiéndonos en esa atmósfera en la que metió a Sansón de mortal angustia. Ya no sentimos que Dios está con nosotros. Aceptamos todo lo que el enemigo nos trae. Comenzamos a debilitarnos hasta apartarnos de Dios, hasta terminar anulados. Entonces, mi hermano, dice la palabra de Dios en el Salmo 52:9: en todo tiempo te alabaré por tus obras, en ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. Entonces el llamado que Dios nos está haciendo es a renovar nuestra mente para poder confiar total y plenamente en Él, y eso se logra cuando empezamos a llenar nuestro corazón y nuestra mente de alabanza, de gratitud, de palabra de Dios, de la esperanza en las promesas para nuestras vidas de parte de Dios. Declarar palabras tales como: Dios sigue en el control de todas las circunstancias, Dios tiene el control de todo en mi vida, nuestro Dios es el Todopoderoso, mi Dios es mi sanador, mi Dios es quien me sustenta y me provee. Mi Dios es el que llena mi vida y el corazón de mi familia. Es entonces que comenzamos a cambiar nuestra mentalidad. Y al tener convicción y al ver las cosas desde otra perspectiva, de pensar distinto, de pensar diferente, es que entonces comenzamos a fortalecernos espiritualmente, es que comenzamos a renovar nuestras fuerzas en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya no vemos las circunstancias con nuestros ojos carnales. Ya no nos movemos ni por lo que vemos, ni por lo que oímos, ni por lo que dice la gente, ni por las circunstancias. No, porque sabemos que nuestro Dios es fiel a su palabra. Y entonces dice la palabra en Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces empezamos a confiar que lo que Dios prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo es cierto, es verdadero y así Dios lo está haciendo. Dice la palabra en Juan 14:18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Ahora el Señor habita nuestra vida, nuestro corazón, en su Espíritu Santo. Hebreos 13:5 declara la palabra, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ahí ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hay un término hebreo que se llama Shama. Y Shama significa, el Señor está conmigo, el Señor es mi compañero. Hermano, nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios está en nosotros. No estamos solos. Él no nos deja. Él no nos desampara. Entonces dice la palabra en Efesios capítulo 3, verso 16 al 21, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender todo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos o creemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y dice la palabra en la primera carta a los Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, qué hermoso esto. Dice Isaías que la sabiduría y la inteligencia del Señor es insondable. Lo que tú y yo no entendemos, no necesitamos entenderlo. El Señor lo conoce todo, Él lo sabe todo. Solamente el Señor nos pide es confiar y creer en Él plenamente. No le des lugar a las mentiras del enemigo, a la duda, a la murmuración, a la queja en tu vida. No, alaba en este día el nombre de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Padre, en esta hora, gracias te damos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y porque hoy a través de tu palabra tú nos estás fortaleciendo espiritualmente, estás renovando nuestras fuerzas espirituales. Nos estás levantando para cosas grandes y poderosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te bendigo, paz de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos.